La cobertura que hemos dado hacia Series S a lo largo de este casi año y medio ha llegado a diferentes conclusiones respecto al rendimiento que ha tenido esta consola con los juegos meramente de nueva generación o juegos también que se han actualizado con esta optimización exclusiva para la nueva generación de consolas Xbox. Hemos estado trayendo cerca de 200 juegos aquí en el canal y si no le has dado un vistazo te dejo aquí arriba la pestaña para que puedas ir a ver todo el catálogo que tenemos de juegos probados en la pequeña blanca. Como consecuencia de eso, vamos a estrenar esta nueva saga de videos en la cual quiero hablarte de frente con mi opinión más honesta acerca de lo que me ha parecido todo esto nuevo que ha salido acerca de esta consola que ha sido muy controversial, el cual es el rendimiento de unos ciertos títulos nuevos que han salido en este año 2022 y también algunos otros cuantos que salieron a lo largo del 2021. En este primer video de la saga de frente te voy a decir qué rayos está pasando con la Xbox Series S. A lo largo de todo este tiempo, te repito, hemos estado probando cerca de 200 juegos en el canal. Juegos que van desde la Xbox primera hasta la Xbox One y también hemos estado jugando obviamente los juegos optimizados para esta nueva generación. Hemos encontrado tanto unas excelentes optimizaciones para la consola como otras que dejan algo que desear y otras que de verdad no son defendibles. Pero a grandes rasgos creo que son más los títulos que le sacan un buen provecho a la consola que los que dejan un poquito mal parada a la misma. Y estos títulos los cuales dejan un poquito que desear en la consola son los que toman las personas que van en contra de la filosofía de tener dos consolas de gamas diferentes. Las cuales no se cansan de mencionar que la Series S va a ser un lastre para la nueva generación, lo cual yo creo es una idea muy equivocada. Si bien les digo, hay juegos que no les sacan todo el provecho, hay otros tantos que tienen un gran portento gráfico y saben optimizar muy bien esta consola y saben sacar todo el jugo que es necesario para que el juego corra como debe ser. Pero aquí entra una pregunta que más de uno nos hacemos cuando jugamos estos títulos bien optimizados y después pasamos a un juego como Dying Light 2 que deja un poquito que desear. Nos preguntamos quién tiene la culpa, la consola con su poder limitado o los mismos desarrolladores de los juegos. Yo creo que por parte de la consola somos nosotros los usuarios los cuales hemos esperado de más de esta pequeña blanca a lo largo de todo este año y medio. Tenemos que ser conscientes que es una consola de $300 la cual no tiene los mismos componentes que tiene su gama más alta que es la Series X. Comparte procesador, comparte estructura de GPU, pero las unidades de cómputo no son las mismas. Hay que recordar que en Series S son 20 unidades, cuando en Series X son 52. Esto hace que la propia Series X pueda procesar más gráficos un poco más pesados y también pueda procesar más resoluciones a más tasas de cuadros por segundo. Creo que el resultado que ha dado esta consola a 1440p a 30 fps no es tan reprochable, ya que es una consola que si bien reproduce a 30 cuadros por segundo, creo que lo está haciendo a unas texturas muy altas y con mucho detalle gráfico, como es el caso de Cyberpunk 2077. En este caso no me puedo poner tan quisquilloso porque dentro de mí sé que es un juego muy complejo de procesar, tanto para computadoras como también para las consolas. Si bien obviamente agradeceríamos muchísimo un modo 1080p e inclusive 1080p dinámico que se maneje a 60 cuadros por segundo, la verdad es que esa optimización no fue tan mala, el juego sí mejoró bastante y en esta ocasión pues podemos disfrutarlo con un aumento de resolución y de texturas. Pero en el caso de Dying Light 2 la verdad es que son cosas que no puedo entender, no sé por qué el rendimiento baja hasta 1080p a 30 fps, ahí sí creo que la desarrolladora es donde tiene la culpa por no poder procesar bien sus optimizaciones para sus distintas plataformas donde va a salir el juego.
vimos problemas en Xbox Series S y también vimos en Series X y PlayStation 5. Entonces no creo que ya sea un problema ahí de la propia consola. Y no solo pasa en este juego, ha pasado en varios más, los cuales salieron el año pasado y que en esta ocasión se repite. Y con un juego tan esperado como lo fue Dying Light 2, creo que este error se remarca y mucho en estos casos. Entonces, a mi punto de vista, ambos puntos tienen algo que ver en esta situación, pero creo que es más razonable que los desarrolladores puedan hacer algo mejor para la consola que en sí el poder que tiene esta misma. Creo que su poder es muy justo, pero es muy suficiente también para poder correr los juegos de nueva generación sin ningún problema, ya que el objetivo de esta consola no es alcanzar el 4K, sino mantenerse en un 1080p y 1440p, fluctuando entre tasas de cuadros por segundo de 30 a 60 FPS. Creo que en algunos juegos va a alcanzar los 120, se va a repetir esto que ha estado presente en otros juegos, pero va a ser un poquito más paulatino. No va a ser del todo de golpe, no todos los juegos van a traer su modo 120 que tal vez sí traigan en Series X, pero se va a buscar la forma de que puedan estar dentro de algunos juegos. Lo que sí me ha dejado pensando desde hace algunos meses es si la consola tiene componentes los cuales la hacen capaz de poder desarrollar la tecnología Ray Tracing en sus juegos, ¿por qué no la pueden ejecutar en la mayoría? Han salido bastante juegos los cuales traen consigo dicha tecnología y no puede reproducirse en esta consola. Entonces no sé si Microsoft fue la que anunció malamente que la consola iba a traer Ray Tracing, si pues no lo vas a utilizar, o más bien las desarrolladoras se repite esto de una mala optimización y no han podido meter esta característica en las versiones de Series S. A mí me parece un poquito extraño el cual esté presente pero no lo puedan usar en esta consola, aunque también viene de la mano con otra tecnología que se supone estas consolas, tanto Series X como Series S, iban a hacer uso en los nuevos juegos, porque desde el año pasado se supone que los kits con Fidelity FX Super Resolution ya fueron entregados a los desarrolladores y pues hasta el momento hemos visto muy contados los juegos que lo incluyen, por lo tanto no sabemos por qué aún no se ha implementado en todos los juegos. Tal vez quiero pensar que se va a implementar a partir de cuando tuvieron los kits hacia adelante, o sea, los juegos que se desarrollen de cero a partir de cuando se entregaron estos kits van a ser los juegos que lo van a ir implementando. Quiero pensar que va a ser así y con esta tecnología se supone van a sacar mucho más provecho y se supone también que con esto ya vamos a poder tener por fin este punto anterior que les digo, el Ray Tracing en la propia Series S. Para terminar, quisiera ser un poquito objetivo y buscar una solución a este problema de calidad en los juegos optimizados para esta consola en específico. Tal vez Microsoft debería ponerse un poquito más exigente con los títulos que se lanzan en esta consola, porque en Series X ya sabemos que tiene el poder suficiente para poder correr todos los juegos con un buen rendimiento, a menos que los desarrolladores pues flojeen un poquito y no entreguen el juego que deberían entregar. Pero en el caso de Series S creo que es un trabajo un poquito extra para poder hacer o poder meter un juego grande, un juego potente en esta consola. No digo que el poder no sea suficiente de la Series S, pero si tienen un buen trabajo de optimización, pueden meter cualquier juego de la Series X en esta sin ningún problema. Creo que buscando o teniendo como objetivo los 1440p en algunas ocasiones 60 fps o 1080p a 60. Creo que todos estaremos muy contentos con ese rendimiento, siendo que la consola puede correr texturas de nueva generación y juegos con arquitecturas nuevas. Entonces hay que ver cómo va pasando esto. Ojalá Microsoft tome cartas sobre el asunto y pueda arreglar todo esto para que nosotros los usuarios de Series S podamos disfrutar mucho mejor o como se debe estos títulos de nueva generación. Espero les haya gustado esta nueva saga donde yo me siento un poquito más honesto hablándoles del tema, y también quisiera invitarlos a que se suscriban al canal y le den like al video si les terminó gustando. Los invito a comentar ideas y nos pongamos a dialogar acerca de esto, chicos. Yo he sido Adrián de Tecnodroidizados. ¿Qué les parece si nos vemos en la siguiente emisión de Frente? ¡Túa!